Buenas tardes, mi nombre es Fernando Salcedo. Mi nombre es Diego Matoso. Mi nombre es Sebastián Carvajal. En esta ocasión estamos reunidos para la Expo Audiovisual Biogenética, el secreto en tus genes. Esta expo fue organizada por los alumnos de la Comisión AP29 y la profesora Ana Clara Santoni, en honor al Día de la Agente de Propaganda Médica celebrado el día de ayer. Durante la misma se mostrarán diferentes videos. Para ello deberán girar sus asientos hacia su derecha a medida que se encienda cada pantalla, donde podremos visualizar historia y evolución de medicamentos tales como la aspirina, penicilina, anticonceptivos y sildenafil, concluyendo con la medicina del futuro, que es la biogenética. Allí se explicarán dichos fármacos y su evolución hasta el punto donde hoy nos encontramos. La biogenética, el estudio y modificación del gen humano. Cómo este nos hará dar otro paso hacia adelante en el entendimiento a las distintas enfermedades y malformaciones. Bueno, el objetivo de esta expo es demostrar cómo el ser humano ha llegado a través del tiempo, con mucho esfuerzo, dinero y dedicación, a la piedra fundamental de su composición, el genoma humano. A continuación vamos a dar comienzo a la expo audiovisual. Muchas gracias y espero que sea de su agrado. Todo comenzó con un árbol, el sauce. Los griegos masticaban sus hojas para aliviar el dolor y la inflamación. En el Imperio Romano se hacían sus hojas en pastas y pociones. En América los indígenas tomaron su jugo para bajar la fiebre. En el siglo XIX, el científico alemán Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetil salicílico. La aspirina forma parte de los 5 inventos más importantes del siglo XX. La aspirina ha aliviado el dolor de millones de personas, incluso en el espacio. Y hoy nos brinda una esperanza en la lucha en enfermedades del corazón, y sus beneficios aún se seguirán descubriendo. Eran los años 20, los locos años 20, cuando el mundo por fin conocería uno de los más grandes descubrimientos científicos: la penicilina. El hallazgo ocurrió en el desordenado y nada higiénico laboratorio del Dr. Alexander Fleming, en el Hospital de Santa María de Londres. Y fue precisamente por la falta de orden del investigador que se formó un moho verdoso alrededor de sus cultivos que habían estado durante días a la intemperie. El Dr. Fleming observó que alrededor de algunos desechos había una pelusa grisácea como la que se forma en un pan viejo. Ese moho separaba a las otras bacterias y las eliminaba perfectamente. Descubrió que ese hongo pertenecía al género Penicillium y abrevió su nombre al de penicilina. Pero lo más importante era que no dañaba el organismo humano y sí combatía bacterias infecciosas. Sin embargo, fue 10 años más tarde, en 1939, cuando los médicos Florey y James pudieron lograr lo que no consiguió Fleming: aislar la penicilina. La Segunda Guerra Mundial puso a prueba en definitiva el descubrimiento y su irrefutable efectividad con los miles de heridos en la guerra. En pocos años ya se habían administrado 100 millones de dosis de penicilina. Después vendrían las más diversas variedades de ese hongo mágico, cuya fuente principal son organismos en descomposición. Por ejemplo, uno de ellos, el poderoso hongo Penicillium chrysogenum, se descubrió en un melón putrefacto.
La penicilina es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia médica del siglo pasado. Gracias al desorden de aquel sencillo médico de Santa María, Alexander Fleming, el que llegó a ser un lord inglés por este regalo que dio a la humanidad, obtuvo también el Nobel de Medicina. Y la pregunta es más que oportuna. ¿Se imaginan qué sería de nosotros sin la penicilina? Las células tumorales proliferan rápidamente y de forma descontrolada. Esto no sería gran problema si su contenido genético no estuviera dañado, pero lo está. Cuando se dividen, transmiten un mensaje genético erróneo a las nuevas células que nacen de ellas, por lo que también salen dañadas. Una forma de evitar este boom reproductivo es a través de la quimioterapia, realizada por primera vez en el año 1958. La quimioterapia es un tratamiento que consiste en introducir químicos en el cuerpo para eliminar las células alteradas. Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye por todo el organismo hasta llegar a las células. Allí, sobrepasa la membrana celular y llega a donde tiene la información genética. Existen más de 100 fármacos para frenar el desarrollo de estas células tumorales, como la doxorubicina, el tamoxifeno, el cisplatino. Cada uno de ellos actúa durante una fase determinada del ciclo vital celular, interrumpiendo el proceso. El problema es que también se dañan células sanas. Por eso la quimioterapia tiene tantos efectos secundarios. Lejos de sentir miedo por lo que es la quimioterapia, este es un tratamiento que salva vidas. Que una mujer pudiera decidir si quería procrear o no era impensable hasta hace 50 años. Fue una década agitada, la de los años 60 en Estados Unidos, trayendo la llave de la liberación sexual de la mujer con la venta de la primera píldora anticonceptiva. Y no tardó en convencer a millones de mujeres en el mundo. La sociedad cambió y la Iglesia puso el grito en el cielo. Esto fue gracias a los americanos que desarrollaron investigaciones anteriores, los doctores Gregory Pincus y John Rock, pioneros del control artificial de la natalidad. La píldora anticonceptiva apareció en las farmacias con el nombre de Enovid y recién en los años 70 la pudieron usar las mujeres solteras. La esencia, estrógeno y progesterona, con una seguridad cercana al 100% si se toma adecuadamente, pero no evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual, lo que lo convierte en el segundo anticonceptivo más usado en el mundo después del preservativo. El sildenafil es uno de los medicamentos más exitosos de los últimos años. Con diferentes formas, colores y nombres comerciales, se convirtió en uno de los productos más vendidos por la industria farmacéutica en todo el mundo. Es un medicamento que se utiliza para la difusión sexual eréctil en el hombre, se conoce como Viagra porque fue el laboratorio que incorporó esa droga al arsenal terapéutico. Ahora existen numerosas marcas, pero el nombre de la droga es sildenafil. El médico clínico o urólogo son quienes por lo general prescriben esta droga. Pero si es un medicamento seguro, ¿por qué se vende bajo receta? Este medicamento, como todos los medicamentos, necesitan de un asesoramiento. Por un lado, porque interactúan con alimentos, alcohol, conservantes de carne y pueden haber enfermedades como las cardiovasculares, que el sildenafil actúa
a ese nivel. El nacimiento del sildenafil en 1988 se considera la segunda revolución sexual del siglo XX. La primera fue en el año 60 con la píldora anticonceptiva. Sin embargo, su popularización trajo algunos inconvenientes, como los laboratorios clandestinos del sildenafil. Aún, bajo prescripción médica, puede presentar algunos efectos secundarios como mareos, alteraciones visuales, dolores de cabeza, diarrea. En estos casos, el paciente debe consultar con el médico. El famoso sildenafil, que devolvió la virilidad a muchos hombres y la felicidad a muchas mujeres, más que una pastilla mágica, es un medicamento y como tal se debe hacer un uso responsable, es decir, cuando existe una enfermedad, una impotencia. El proyecto Genoma Humano es sin dudas uno de los eventos más trascendentes que ha tenido la humanidad. Es mucho más trascendente que el descubrimiento de la tabla periódica de los elementos o incluso el viaje del hombre a la luna. Los productos de este proyecto habrán de dotar a la humanidad de una serie de herramientas para la solución de una cantidad de problemas que en la actualidad no tienen solución. Por ejemplo, será posible prevenir muchas enfermedades gracias a las herramientas producidas por el genoma humano. También en el tratamiento de enfermedades que hoy en día no tienen ningún tipo de posibilidades de curación definitiva, como la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer. Desde que la ciencia logró secuenciar el genoma de los humanos, la medicina comenzó a transitar un nuevo camino, el de personalizar los tratamientos. La idea de que cada individuo es un ser único, con combinaciones genéticas irrepetibles, le abrió la puerta a una nueva etapa en materia de medicamentos. Así nació la llamada farmacogenética, el último avance en la materia de investigación de fármacos que busca personalizar los tratamientos a cada persona. La farmacogenética puede definirse como la unión de la genética y la farmacología y es considerado como uno de los principales avances científicos de la actualidad. La actividad pretende determinar la forma en que la constitución genética de cada individuo influye en la respuesta a los fármacos. Además, ofrece la posibilidad de desarrollar una nueva generación de medicamentos optimizando su eficacia y seguridad. La farmacogenética trabaja para conocer qué sitios puntuales del genoma de una persona son responsables de la respuesta a un fármaco y permitirá dilucidar si un individuo responderá o no a determinada medicina. También permitirá elegir una terapia individual, identificando aquellos fármacos y dosis de los mismos para los que el paciente desarrolla una respuesta óptima. De la misma manera, se identificarán los medicamentos o concentraciones que desencadenen reacciones de toxicidad. Sin duda, el principal objetivo de la farmacogenética es optimizar el tratamiento de las enfermedades a nivel individual e ir hacia una terapia personalizada, más segura y más eficiente. Podemos decir que el desafío es seleccionar el fármaco correcto a la dosis correcta para el paciente indicado según sus genes. Bueno, vamos a ver, de todos he sabido la gran variabilidad que hay en la respuesta farmacoterapéutica en los distintos pacientes, ¿no? Se sabe que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes no responde adecuadamente a la terapia. En unos casos es porque la terapia no es adecuadamente eficaz y en otros casos es porque el paciente presenta efectos adversos. En cualquier caso, esto tiene unas repercusiones asistenciales y económicas muy importantes.
Una de las causas más importantes de esta variabilidad en la respuesta farmacoterapéutica son los factores genéticos. Entonces, si los servicios de farmacia trabajamos para buscar la excelencia en la gestión farmacoterapéutica y lo que pretendemos es maximizar la efectividad y la seguridad y maximizar la eficiencia en la utilización de recursos sanitarios, es imprescindible que tengamos en cuenta todos los avances científicos que hay en esta disciplina. Un paso más allá en el futuro de la farmacogenética será la identificación de variaciones controladas, genéticamente relacionadas con la farmacocinética y la farmacodinamia. El estudio de los mecanismos moleculares causantes de estas variaciones, la evaluación de su significación clínica mediante ensayos clínicos, el desarrollo de métodos simples de análisis del ADN para identificar individuos que puedan ser susceptibles a respuestas anormales o infrecuentes, y su integración en la práctica clínica diaria. Quizá llegue un día en que se pueda realizar en todos los pacientes un pasaporte genético que registre los genotipos y que permita seleccionar el fármaco adecuado a su dosis óptima de acuerdo al diagnóstico del paciente, sus características y su mapa genético, estando la medicina del futuro dirigida hacia la prevención y la individualización. El éxito de la medicina personalizada aumentará en función de su capacidad de demostrar su valor al sistema sanitario, a la industria y a los pacientes. La integración de las pruebas farmacogenéticas en la práctica médica en el futuro dependerá en gran medida de la aceptación de las pruebas por los médicos y por los pacientes. La información del genoma personal del paciente va a permitir a los médicos desarrollar un enfoque terapéutico más dinámico y personalizado, basado en la susceptibilidad a diferentes enfermedades y la posible respuesta al tratamiento. La medicina personalizada tiene todavía un largo camino por recorrer, pero no es descabellado pensar, en un futuro no muy lejano, encontrar la cura a enfermedades hoy incurables o descubrir la fuente de la eterna juventud, donde nuestras células y por ende nuestro cuerpo no envejece. La farmacogenética aportará a la humanidad las herramientas necesarias para vivir más y mejor. Desentrañar la creciente complejidad del genoma humano y la comprensión de cómo la variabilidad genética en las personas influye en su respuesta a los fármacos seguirá siendo el desafío para las próximas décadas. La medicina personalizada es inevitable y ya está entre nosotros.